Ajo espantoso episodio 39. Festival de Fantasmas, historia de fantasmas de Sisa. Prólogo. En el corazón del Taiwán, paisaje rural de ese se encuentra un pequeño y remoto pueblo conocido como Qianxi. El tiempo parece haber olvidado este lugar, donde las viejas costumbres aún prevalecen y los límites entre los vivos y los muertos se difuminan con inquietante facilidad. En las afueras del pueblo, donde la última casa se encuentra con el bosque que se avecina, ha existido una tienda común y corriente desde que se tiene uso de razón. Esta tienda, dirigida por un anciano encorvado llamado Wu Sixian, se especializa en la antigua artesanía de Sisa, intrincadas efigies de papel diseñadas para honrar al difunto. Sixian es un hombre de pocas palabras, con la espalda doblada por el peso del tiempo y tal vez por algo más. Su tienda está llena de figuras de papel realistas, hombres, mujeres, niños e incluso animales, todos meticulosamente elaborados con una inquietante atención al detalle. Sin embargo, sus ojos permanecen sin pintar, una tradición y un tabú entre los artesanos de Sisa. Se dice que a una figura de Sisa, una vez que se le dan ojos, se convierte en un recipiente para los espíritus errantes, especialmente aquellos que no han encontrado la paz en el más allá. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte y la aldea estaba bañada por el suave resplandor del crepúsculo, Sixian llevó con cuidado sus creaciones al interior. El aire de la noche estaba cargado del olor a tierra húmeda y el susurro de criaturas invisibles en las sombras. Entre las figuras había un par de muñecos de papel, un hombre y una mujer, vestidos con el tradicional rojo y verde, sus colores resaltaban contra la tenue luz. Cuando Sixian alcanzó la puerta, un golpe repentino resonó detrás de él. Se giró bruscamente para ver a una mujer vestida de negro tirada en el suelo, con la ropa empapada, aunque el cielo había estado despejado todo el día. Su piel era pálida, casi traslúcida, sus ojos vacíos y sin vida. Un olor acre a descomposición llenó el aire, filtrándose en cada rincón de la tienda, y su gran gato blanco, generalmente plácido, dejó escapar un grito espeluznante, con el pelaje erizado de miedo. Sixian se quedó paralizado y se le cortó el aliento en la garganta. Los pies de la mujer flotaban justo por encima del suelo, sin tocar la tierra que había debajo. Un frío temor se apoderó de él. Este no era un visitante común y corriente. La voz de la mujer, suave y triste, rompió el silencio. Viejo, no quiero hacerte daño. No soy de este mundo, pero te lo ruego, ayúdame. Sixian, con el corazón acelerado, logró preguntar, ¿qué necesitas de mí? La mujer, mientras sus delgados dedos apartaban mechones de cabello mojado, habló de una muerte violenta, como fue brutalmente asesinada y abandonada en una zanja a las afueras del pueblo. Estaba embarazada, un hecho que hizo que su historia fuera aún más trágica. Su espíritu, atado por asuntos pendientes, no podía seguir adelante. Le suplicó a Sixian que recuperara su cuerpo y se lo devolviera a su esposo en las cercanías Village of Songkun, para que ella y su hijo por nacer finalmente pudieran encontrar la paz. Conmovido por su difícil situación, Sixian estuvo de acuerdo, aunque su mente estaba nublada por la duda. Esta no era la primera vez que se encontraba con algo más allá de la tumba, pero la historia de la mujer le conmovió el corazón. Se armó de valor y se preparó para seguirla hasta la noche. Mientras caminaban por el sendero desierto hacia la zanja, con la mujer a la cabeza, Sixian notó el olor acre a podredumbre que emanaba de ella, a pesar de la bolsita fragante que llevaba. El camino parecía interminable y las sombras se hacían más profundas a cada paso. Sixian intentó entablar una pequeña charla y le preguntó sobre su vida en Songkun, pero algo en sus respuestas lo puso nervioso. Finalmente llegaron a la zanja, una grieta profunda y oscura que parecía tragarse la luz. La mujer señaló hacia abajo, su voz era un susurro. Mi cuerpo yace allí. Sixian miró hacia la oscuridad, pero la noche era demasiado espesa para ver algo con claridad. Dudó y sugirió que esperaran hasta el amanecer. La mujer, perdiendo la paciencia, insistió en que descendiera inmediatamente. Pero cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a deslizarse hacia el cielo, Sixian vio el débil brillo de algo en sus ojos, algo oscuro, malévolo. Sin previo aviso, Sixian sacó un amuleto de su bolsillo y lo golpeó en la frente de la mujer. Un silbido de humo se elevó desde donde el papel tocaba su piel, y ella retrocedió, una mirada de puro odio retorció sus rasgos. Viejo tonto, ¿crees que puedes engañarme? Gruñó, su voz ya no era suplicante sino venenosa. La mujer no era quien decía ser. Ella era un fantasma hediondo, un espíritu malévolo conocido por su hedor abrumador y su capacidad de atraer a los vivos a su perdición. Su vientre, hinchado por la descomposición, era una grotesca burla del embarazo. Sixian lo supo desde el principio,
El olor la había traicionado y la reacción del gato blanco había confirmado sus sospechas. Con un último grito angustioso, el fantasma fue consumido por la luz del amanecer. Su forma se desintegró en una voluta de humo que desapareció en el aire de la mañana. Sixian estaba solo al borde de la zanja, con el peso de lo que casi había sido pesado sobre sus hombros. Sabía que este no era el final. Estos espíritus nunca descansan fácilmente. Cuando se volvió hacia el pueblo, los primeros rayos de sol tocaron la tierra, pero el frío en sus huesos permaneció. Capítulo 1. El primer presagio. Pasaron semanas desde esa noche desgarradora, pero el recuerdo permaneció como una sombra sobre cada momento de vigilia de Sixian. Los aldeanos de Qianzi continuaron con su vida diaria, ajenos a los peligros que acechaban en el borde de su mundo. Sixian reanudó su trabajo en la tienda de Sisa, sus manos moviéndose automáticamente con los movimientos familiares, pero su mente estaba en otra parte, atormentada por el encuentro. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a suceder cosas extrañas en el pueblo. La primera señal llegó cuando el ganado empezó a desaparecer. Al principio eran solo unas cuantas gallinas, luego una cabra y finalmente una vaca, que desapareció sin dejar rastro. Los aldeanos hablaban en voz baja de lobos o perros salvajes, pero Sixian sabía que no era así. Las desapariciones ocurrieron en noches en las que la luna estaba oculta detrás de espesas nubes y el aire estaba cargado con una quietud antinatural. Luego vinieron los sueños. Los aldeanos informaron que se despertaron en plena noche, empapados en sudor, con la inequívoca sensación de que algo los estaba observando. Los niños hablaban de una figura sombría parada al pie de sus camas, una figura con ojos hundidos y un hedor que llenaba la habitación. Sixian conocía muy bien las señales. Cualquier fuerza malévola que hubiera encontrado no había sido vencida, simplemente había tomado una forma diferente. Sixian buscó el consejo de Madame Yiling, una anciana conocida por su conocimiento de las viejas costumbres. Vivía sola en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, rodeada de hierbas y talismanes. Yiling era una figura fija en Qianzi, respetada y temida en igual medida por su capacidad para comunicarse con el mundo de los espíritus. Cuando llegó Sixian, ella ya lo estaba esperando. Sus ojos agudos lo evaluaron cuando entró en la habitación con poca luz. Sin decir una palabra, le indicó que se sentara y comenzó a preparar una taza de té, mientras el aroma de las hierbas amargas llenaba el aire. ¿Has revuelto algo? No, Sixian, preguntó, su voz ronca por la edad. Sixian asintió, contando en detalle los acontecimientos de esa noche. Yiling escuchó atentamente, su expresión se volvía más preocupada con cada momento que pasaba. Tenías razón al sospechar de ella, pero te equivocaste al pensar que desaparecería tan fácilmente, dijo Yiling, finalmente rompiendo el silencio. Los fantasmas apestosos son persistentes. Se alimentan del miedo y, una vez que se aferran a un lugar, es casi imposible deshacerse de ellos. Te has enfrentado a uno, pero ha dejado una marca en esta aldea. El corazón de Sixian se hundió. ¿Qué puedo hacer? Yiling cogió una pequeña caja de madera y la abrió para revelar un conjunto de antiguos talismanes, cada uno de ellos inscrito con símbolos que parecían brillar débilmente en la penumbra. Estas son protecciones espirituales, lo suficientemente poderosas como para repeler a la mayoría de las entidades malévolas. Colócalas alrededor de tu tienda, tu casa y los lugares donde ocurrieron las desapariciones. Pero ten cuidado, estas son solo una solución temporal. El fantasma hediondo encontrará una manera de evitarlo. Eventualmente. Sixian tomó los talismanes y sintió su peso en su mano. ¿Qué pasa con los sueños? La figura que persigue a los niños. Yiling vaciló, su expresión era sombría. Esa es una señal de algo mucho peor que un fantasma hediondo. Hay fuerzas ancestrales en juego aquí, espíritus que han sido perturbados por lo que hiciste. Los sueños son una advertencia, algo más está por llegar, algo que se nutre del miedo y el sufrimiento. El agarre de Sixian se hizo más fuerte sobre los talismanes. ¿Cómo puedo detenerlo? Yiling negó con la cabeza. No sé si podrás. Pero debes prepararte. Reúne a los aldeanos, adviértales y protégelos lo mejor que puedas. Las viejas costumbres pueden ser lo único que se interponga entre nosotros y cualquier oscuridad que se avecine. Cuando Sixian salió de la cabaña de Yiling, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la aldea. El aire estaba cargado del olor a lluvia, aunque el cielo permanecía despejado. Podía sentir el peso de los talismanes en su bolsillo, un pequeño consuelo contra la creciente inquietud que lo carcomía. Esa noche, Sixian colocó los talismanes alrededor de su tienda, su casa y los lugares donde había desaparecido el ganado. Trabajó en silencio. El único sonido era el susurro del viento entre los árboles. Cuando terminó, un gruñido bajo resonó en el bosque,
seguido de un grito desgarrador que le heló la sangre. Sixian se giró hacia el sonido, con el corazón acelerado. La noche estaba en silencio, demasiado en silencio, y las sombras parecían extenderse anormalmente largas. Por un momento, creyó ver una figura parada al borde de los árboles, mirándolo con ojos hundidos. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido, dejando solo el persistente hedor a descomposición en el aire. Capítulo 2. La desaparición. A pesar de los talismanes y las advertencias, los extraños sucesos en Qiansi solo empeoraron. Los aldeanos, que alguna vez despreciaron las preocupaciones de Sixian, ahora vivían en un estado de miedo constante. El ganado siguió desapareciendo, pero ahora también lo hizo la gente. Comenzó con los viejos y los débiles, aquellos que vivían en las afueras del pueblo, solos y olvidados. Uno por uno, desaparecieron sin dejar rastro, sus hogares quedaron intactos, como si simplemente se hubieran ido en medio de la noche. El primero en irse fue el viejo Chen, un recluso que vivía en una choza en ruinas cerca del borde del bosque. Era conocido por sus hábitos extraños y su mal genio, pero ni siquiera él merecía tal destino. Su ausencia fue descubierta por un aldeano que pasaba y notó que la puerta de entrada se abría y el interior de la casa estaba inquietantemente silencioso. En el interior no había señales de lucha, solo el abrumador hedor a podredumbre. La siguiente fue la tía Mei, una mujer de buen corazón que había perdido a su marido años atrás y pasaba sus días cuidando su jardín. Fue vista por última vez regando sus plantas por la noche, su suave tarareo se llevaba con la brisa. Cuando una vecina vino de visita a la mañana siguiente, ya no estaba, las herramientas de jardín estaban donde las había dejado y la tierra húmeda con agua que hacía tiempo que se había evaporado. Las desapariciones se extendieron como una plaga, cada una más inquietante que la anterior. Los aldeanos ya no se aventuraban a salir después del anochecer y cerraban puertas y ventanas tan pronto como el sol se hundía en el horizonte. El miedo se apoderó de Qiansi como una manta asfixiante, y la comunidad que alguna vez estuvo muy unida comenzó a desmoronarse, cada persona demasiado temerosa para confiar en sus vecinos. Sixian, por su parte, se volvió cada vez más paranoico. Fortificó su tienda y su casa con todas las protecciones que se le ocurrieron, talismanes, amuletos e incluso sal esparcida por los umbrales. Pero nunca fue suficiente. La sensación de ser observado se hizo más fuerte con cada día que pasaba, una presión constante en el fondo de su mente. Los sueños también se intensificaron. Cada noche, se encontraba vagando por un bosque oscuro, con los árboles retorcidos y sus ramas extendidas como dedos esqueléticos. Podía escuchar susurros en el viento, voces que gritaban su nombre, pidiendo ayuda, pero nunca pudo ver a quién pertenecían. Y siempre, a lo lejos, podía ver el parpadeo de un fuego, un faro de luz que nunca podría alcanzar. Una noche, mientras daba vueltas en su cama, un fuerte golpe en la puerta lo despertó. El reloj marcaba poco más de medianoche y el pueblo estaba en un silencio sepulcral. Sixian vaciló, su corazón se aceleró, antes de dirigirse lentamente hacia la puerta. Miró por la mirilla, pero no vio nada, solo la negrura de la noche. Otro golpe, esta vez más fuerte. La mano de Sixian tembló cuando alcanzó la manija, una parte de él gritaba que no la abriera. Pero la curiosidad, o quizá algo más oscuro, le obligó a girar el pomo. De pie en la puerta de su casa había una niña de no más de 10 años. Tenía la ropa rota, el pelo enmarañado de suciedad y los ojos muy abiertos por el terror. Apretaba contra su pecho una muñeca hecha jirones, cuyos colores alguna vez brillantes estaban descoloridos y manchados. «Por favor», susurró, su voz apenas audible. «Ayúdame». Sixian se arrodilló a su nivel, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Qué pasa, niña? ¿Dónde están tus padres?» La niña negó con la cabeza y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Se han ido. Lo malo se los llevó». Un escalofrío recorrió la espalda de Sixian. «¡Qué cosa mala!». Miró por encima del hombro, hacia la oscuridad más allá. «El hombre de la sombra. Viene de noche y se lleva a la gente. Se llevó a mi mamá y a mi papá». La sangre de Sixian se heló. El hombre de la sombra. La figura que había perseguido sus sueños, la que había visto en el borde del bosque, era real y se estaba llevando a los aldeanos. Se puso de pie, su mente acelerada. «Entra, rápido». La niña vaciló y sus ojos se dirigieron hacia las sombras. «Él está mirando. Siempre mira». Sixian agarró su mano y la empujó hacia adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. La cerró con llave, echó el cerrojo y colocó un talismán en la puerta por si acaso. La niña estaba parada en medio de la habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Estás a salvo aquí», dijo Sixian,
aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. Yo te protegeré. Pero la chica volvió a negar con la cabeza y su voz era un susurro entrecortado. Él está aquí. Él siempre está aquí. Sixian sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. De repente, la habitación se sintió más fría y el aire estaba cargado con el olor a descomposición. Se giró lentamente, con el aliento atrapado en la garganta. En un rincón de la habitación, justo más allá de la luz parpadeante de las velas, había una figura, un hombre alto y delgado, con los rasgos oscurecidos por las sombras. Sus ojos, huecos y vacíos, parecían perforar el alma de Sixian. La niña gritó, un gemido agudo que atravesó la noche. Sixian tropezó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Agarró el talismán más cercano y se lo arrojó a la figura, pero lo atravesó como si estuviera hecho de humo. El hombre de la sombra dio un paso adelante, con movimientos lentos y deliberados. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso. Sixian podía sentir su presencia, una presión fría y asfixiante que amenazaba con aplastarlo. Desesperado, cogió otro talismán, este más grande y más ornamentado, y lo sostuvo delante de él. El hombre de la sombra hizo una pausa y entrecerró los ojos hundidos. Por un momento, la habitación quedó en silencio. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Entonces, sin previo aviso, el hombre de la sombra se abalanzó y su forma se disolvió en una nube de oscuridad que envolvió la habitación. Sixian gritó, su voz se perdió en la oscuridad arremolinada. Lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de él fue el rostro aterrorizado de la niña, con los ojos muy abiertos por el miedo. Y luego, no hubo nada. Capítulo 3. La inquietante. Cuando Sixian despertó, el sol brillaba a través de las ventanas y la habitación se llenó con los sonidos de la aldea cobrando vida. Se sentó, le palpitaba la cabeza y miró a su alrededor confundido. La chica se había ido, al igual que el hombre sombra. La habitación estaba exactamente como había estado antes, sin señales del caos que se había desarrollado la noche anterior. Había sido todo un sueño, un producto de su imaginación hiperactiva. Pero el miedo, la oscuridad, se había sentido tan real. Sixian se frotó las sienes, tratando de deshacerse de la persistente sensación de inquietud. Necesitaba volver a hablar con la señora Yiling. Ella sabría qué hacer. Pero cuando llegó a su cabaña, encontró la puerta entreabierta y el interior en desorden. Hierbas y talismanes estaban esparcidos por el suelo y el aire estaba cargado de olor a humo. La señora Yiling no estaba por ningún lado. El corazón de Sixian se aceleró mientras buscaba en la cabaña, llamándola por su nombre. Pero no hubo respuesta, solo el silencio vacío de un lugar que había sido abandonado a toda prisa. La encontró en la habitación de atrás, desplomada contra la pared, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Sus ojos se abrieron cuando él se acercó y le dedicó una débil sonrisa. Sabía que vendrías, susurró, su voz apenas audible. Sixian se arrodilló a su lado, con el pánico aumentando en su pecho. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Yiling negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. No fue quién, sino que, el hombre de la sombra, se está volviendo más fuerte. Se está alimentando del miedo en la aldea y pronto será imparable. Sixian apretó los puños, la ira hirviendo dentro de él. Debe haber algo que podamos hacer. Alguna forma de detenerlo. Yiling metió la mano en su túnica y sacó una caja pequeña y ornamentada. Esto es lo único que podría funcionar. Es una reliquia antigua, transmitida de generación en generación. Tiene el poder de desterrar espíritus, pero tiene un gran costo. Sixian tomó la caja y sintió su peso en sus manos. ¿Qué tipo de costo? Los ojos de Yiling estaban llenos de tristeza. Una vida. La reliquia requiere una fuerza vital para activarla. Un sacrificio. El corazón de Sixian se hundió. Lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta lo hizo aún más real. ¿La vida de quién? Yiling puso una mano temblorosa sobre su brazo. Tuyo, Sixian. Solo aquel que ha perturbado el espíritu puede hacer el sacrificio. Debes dar tu vida para salvar la aldea. El aliento de Sixian quedó atrapado en su garganta. Había pasado toda su vida rodeado de muerte, elaborando sisa para los muertos, pero nunca había imaginado que sería él quien la enfrentaría tan directamente. Pero ¿qué opción tenía? Si no hacía nada, el hombre de las sombras consumiría la aldea y a todos sus habitantes. Él asintió, su decisión estaba tomada. Dime qué tengo que hacer. Los ojos de Yiling se llenaron de lágrimas. Eres un hombre valiente, Sixian. Lamento que tenga que ser así. Ella le explicó el ritual en detalle,
cómo debía llevar la reliquia al bosque donde apareció por primera vez el hombre de las sombras, cómo debía ofrecer su propia sangre para activar su poder y cómo debía pronunciar las antiguas palabras que unirían al espíritu para siempre. Mientras hablaba, Sixian sintió una extraña sensación de calma invadirlo. Siempre supo que su vida estaba ligada a la muerte, que su trabajo con Sisa tenía un significado más profundo. Quizás este fuera su verdadero propósito, proteger a los vivos de los muertos. Cuando se completara el ritual y el hombre de las sombras fuera finalmente desterrado, la aldea estaría a salvo, pero Sixian no viviría para verlo. Pasó el resto del día preparándose, reuniendo los materiales necesarios y despidiéndose del pueblo al que había llamado hogar durante tanto tiempo. No le contó a nadie su plan y no tenía sentido preocuparlos, no tenía sentido hacerlos sufrir más de lo que ya habían sufrido. Al caer la noche, Sixian se dirigió al bosque, con la reliquia apretada con fuerza en su mano. Los árboles se alzaban sobre nuestras cabezas, con sus ramas retorciéndose como los dedos de 1000 espíritus. El aire estaba cargado del olor a descomposición, y las sombras parecían palpitar con vida propia. Llegó al claro donde había visto por primera vez al hombre de las sombras, el lugar donde todo había comenzado. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando una luz espeluznante sobre la escena. Sixian respiró hondo y comenzó el ritual. Dibujó un círculo en la tierra, lo roció con sal y colocó la reliquia en el centro. Luego, con manos temblorosas, se cortó la palma y dejó que la sangre goteara sobre la reliquia. El aire crepitaba de energía mientras pronunciaba las antiguas palabras, su voz firme a pesar del miedo que se apoderaba de su corazón. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse y la temperatura bajó bruscamente. El hombre de las sombras apareció en el borde del claro, sus ojos hundidos brillaban con una luz antinatural. Sixian continuó el ritual, forzándose a pronunciar las palabras incluso cuando el dolor en su pecho se volvió insoportable. La reliquia comenzó a brillar, una luz brillante que atravesó la oscuridad. El hombre de las sombras dejó escapar un grito terrible, un sonido que resonó en el bosque como el gemido de 1000 almas perdidas. Se abalanzó sobre Sixian, pero fue detenido por el círculo de sal, su forma se retorcía y retorcía mientras luchaba por liberarse. Con lo último de sus fuerzas, Sixian pronunció las últimas palabras del ritual. La reliquia explotó en un destello de luz, y el hombre de las sombras fue consumido por el brillo, y su forma se desintegró en la nada. Sixian cayó al suelo y su visión se desvaneció. Lo último que vio fue la luna, brillando intensamente en el cielo, antes de que todo se oscureciera. Capítulo 4. Las consecuencias. Cuando los aldeanos encontraron el cuerpo de Sixian a la mañana siguiente, se sintieron llenos de una profunda tristeza, pero también de una sensación de alivio. Los extraños sucesos habían cesado y el pueblo volvía a estar en paz. Lo enterraron al borde del bosque, donde se había sacrificado para salvarlos a todos. Durante los años siguientes, los aldeanos hablarían de Sixian como de un héroe, un hombre que había dado su vida para protegerlos de la oscuridad. Colocaron ofrendas en su tumba, crearon Sisa a su semejanza y contaron su historia a sus hijos, para que nunca olvidaran el sacrificio que había hecho. Pero el bosque seguía siendo un lugar de miedo, un lugar donde las sombras parecían moverse solas y donde el aire siempre estaba frío, sin importar la época del año. Los aldeanos lo evitaron, creyendo que el espíritu del hombre de las sombras todavía permanecía allí, atrapado entre mundos, esperando que otro perturbara su descanso. Y en plena noche, cuando el viento aullaba entre los árboles y la luna se ocultaba detrás de las nubes, algunos afirmaban haber oído una voz, un susurro en la oscuridad, que gritaba su nombre y pedía ayuda. Pero nadie respondió nunca. Epílogo: los olvidados. Pasaron los años y la aldea de Qianzi poco a poco se fue desvaneciendo de la memoria. Las generaciones más jóvenes se mudaron en busca de nuevas oportunidades en las ciudades, y la alguna vez próspera comunidad se redujo a un puñado de residentes de edad avanzada. El bosque, una vez temido y respetado, se volvió salvaje y cubierto de maleza, y sus caminos se perdieron en el tiempo. La tumba en su borde quedó olvidada, las ofrendas se convirtieron en polvo y la historia de Sixian se convirtió en otra historia de fantasmas contada alrededor del fuego. Pero la oscuridad permaneció, acechando entre las sombras, esperando que alguien la encontrara una vez más. Y cuando llegara el momento adecuado, cuando la luna estuviera alta y el viento susurrara entre los árboles, el hombre de la sombra regresaría. Porque el mal nunca muere realmente, solo duerme, esperando que la próxima alma tonta lo despierte de su letargo. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos.
No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.